liviana que llamamos extracto. El refinado lo asociamos a la fase pesada y el extracto lo asignamos a la fase liviana. Entonces, conocemos básicamente la corriente del alimento porque conocemos su composición. Puede ser composición en peso, y esa composición en peso, pues hay que revisar que la suma de las fracciones nos da exactamente 1. Y del agente extractor que conocemos su composición. Recuerden que el agente extractor siempre estará libre de inertes. Puede ser que el agente extractor ataque los inertes, pero en la corriente de entrada no vamos a tener inertes en el agente extractor. Entonces tenemos su fracción en soluto y la fracción en solvente. Si el agente extractor es completamente puro, pues la fracción en soluto es 0. Entonces, de esta corriente conocemos la composición por lo general. Lo que no conocemos es el valor. ¿Cuánto solvente hay que agregarle a esta corriente de alimento para hacer una extracción? Entonces, más adelante vamos a ver que esto lo podemos expresar en términos de cantidades mínimas de solvente. Entonces, inicialmente demos por hecho que conocemos el valor también de la corriente. Y de las dos corrientes de salida no conocemos absolutamente nada. No conocemos composición, no conocemos el valor de la corriente, y en la fase liviana no conocemos el valor de la corriente y el valor de la composición. Esto tiene 3 compuestos. Por los grados de libertad necesitamos 2 composiciones. Entonces aquí tenemos 2 incógnitas y una K3. Si aquí tenemos 2 incógnitas, necesitamos solamente el valor de una. Eso me da 4 y una aquí 5. 5 incógnitas. Y tenemos acá una relación adicional, que es el concepto de equilibrio que lo vamos a cumplir, que es etapa ideal. Es decir, ¿qué es lo que me dice el concepto de equilibrio? Que la composición de la fase pesada que sale es igual a la composición de la fase liviana del extracto, pero en composiciones libres de inerte, no en composiciones totales, sino en base libre de inerte. Es decir, lo que estamos diciendo es que el X de R1 también es igual al Y de E1. Esa es una relación que llamamos nosotros la relación de equilibrio. Relación de equilibrio. Duarte. Entonces, ahora veamos cómo procedemos a resolver la etapa. Entonces, el primer paso es pasar de corrientes totales. Recuerden que R y las E son corrientes totales. Entonces, el primer paso es pasar esas corrientes totales, ¿cierto? Le vamos a pasar su composición total, la vamos a pasar a coordenadas libres de inerte. Entonces, calculamos el N y el X de la corriente R sub 0. Calculamos el N y el Y de la corriente E sub N más 1. ¿Por qué? Porque nos queda mucho más sencillo representar en diagramas libres de inertes, ¿cierto? Y lo mismo acá, entonces, quiere decir que tenemos X y N de la corriente R1, Y y N de la corriente E1. Duarte Peña. González. Bien. Entonces, si miramos las incógnitas, pues el número de incógnitas no me va a disminuir. Aquí tenemos 1, 2 más la corriente 3. Aquí tenemos 1, 2 más la corriente 3. Incógnita, aquí tenemos 3 incógnitas. Y aquí tenemos otras 3 incógnitas, me da 6 incógnitas. Si con algunas consideraciones de problema podríamos mirar si no hay arrastre, es decir, si el solvente es completamente selectivo, pues este N vale 0. De todas maneras nos queda un sistema de 5 ecuaciones, pero en un sistema de 5 incógnitas tenemos que mirar cómo vamos a escribir 5 ecuaciones para poder resolver el sistema. Entonces lo que hacemos acá es pasar las composiciones totales en composiciones libres de inertes.
A ver cómo podemos resolver el problema. Entonces, el problema lo tenemos que resolver con lo que tenemos hasta ahora. No vamos a tener ya más ecuaciones. Entonces, recordemos que tenemos 3 compuestos en el sistema: soluto, inerte y solvente. Pues si tenemos 3 sistemas, lo máximo que podemos escribir son n menos una ecuación independientes. Entonces, si tenemos 3 componentes, podemos escribir 2 ecuaciones independientes y una ecuación del balance global. Entonces, tenemos 3 ecuaciones y del otro lado tenemos, en el peor de los casos, en el peor escenario, vamos a tener 6 incógnitas. 3 ecuaciones, 6 incógnitas. Hacemos un balance global y ese balance global acá lo interesante es que se recomienda hacerlo en corrientes libres de inertes, es decir, vamos a calcular las corrientes primas. ¿Qué es la corriente prima? Pues la corriente prima es una corriente menos los inertes de esa corriente. Planteamos un balance global y planteamos un balance de soluto y un balance de inertes. Entonces vamos a plantear un balance global, pues lo que entra es R0' más lo que entra en el agente extractor E' en la corriente N más 1, debe ser igual a lo que sale. ¿Y que salen? 2 corrientes, una corriente R'1, fase pesada, y una corriente liviana E'1. Es el balance global. Luego vamos a plantear un balance de soluto. Pues vamos a escribir un balance de soluto. Primero un balance muy conceptual, pues el soluto que entra en el alimento más el soluto que entra en el agente extractor, pues debe ser igual al soluto que sale en el pesado R1 más el soluto del liviano E1. O sea, conceptualmente, nada más. Y lo mismo hacemos un balance de inertes. Planteamos un balance de inertes conceptual. Inertes en el alimento, inertes en el agente extractor, debe ser igual a los inertes de la fase pesada, R1, más los inertes de E1. Lo más conveniente es escribir todos los términos. Luego analizamos término a término si existe o si no existe. Es más sencillo en una ecuación de un balance, un término, decir que el término es 0, que nos faltó un término y adicionémoslo. No es más fácil quitar en una ecuación de balances de masa, es más fácil eliminar términos que adicionar términos sin ninguna base, ¿no? Luego, el siguiente paso, ¿cuál es? Pues este balance conceptual lo escribimos, ¿no? ¿A qué es igual? Aquí decimos qué hay y aquí cómo lo vamos a cuantificar. Entonces recordemos que siempre la cantidad de un compuesto en una corriente, ¿a qué es igual en general? Pues es igual a la corriente multiplicado por la composición. Corriente por composición. Lo que pasa es que hay muchas formas de definir las corrientes y hay muchas formas de definir las composiciones. Entonces, pues aquí nosotros hemos definido unas corrientes primas que son libres de inertes y unas composiciones que son las mayúsculas, que significan composición libre de inertes. Entonces tenemos acá R' sub 0, el alimento. R' sub 0 es la corriente total R0 menos los inertes. Entonces, ¿qué nos queda? S más D, ¿cierto? Y X por definición es S dividido entre S más D. Entonces, S más D y S más D se cancelan y nos queda simplemente el soluto de R0. Lo mismo acá con esta corriente, entonces es N', la corriente N más 1 por la composición. Eso me da soluto. Y acá pues es la corriente R1' por su composición X más la corriente E1' por su composición Y. Y el balance de inertes. Entonces vamos a mirar, inertes en el alimento, sí tenemos. Inertes en el agente extractor, no hay. Inertes en R1, sí hay. Inertes en el extracto, no hay. ¿Por qué? Porque solamente va a existir si el problema es muy específico y nos dice el solvente no es muy bueno, entonces va a arrastrar cierta fracción de inercia. Entonces, aquí me queda una ecuación muy simple, ¿cierto? Aquí nos queda una ecuación muy simple. Lo que me está diciendo es,
En el mejor de los casos, hay inertes en el alimento y los inertes del alimento van a salir todos en el refinado. Pero esto es un caso súper especial, ¿cierto? Un caso súper especial, que el problema me diga, mire, el solvente es súper excelente y no hay arrastre. Es lo que llama el arrastre. Pero nos curamos en salud, ¿cierto? Nos curamos en salud y entonces, pues vamos a decir, lo único que estamos completamente seguros es que en el agente extractor no hay inertes. Eso es lo que tenemos que nosotros tener claro. Entonces, ya sabemos que este término vale 0. Y esto sería un caso especial, ¿cierto? Que nos dicen, mire, el solvente, no hay arrastre. Es decir, cuando decimos arrastre es que algo de inerte se puede ir en la fase liviana. Y este es el caso más general, ¿no? Inertes en el alimento deben ser iguales a los inertes de la fase pesada y los inertes en la fase liviana. Entonces, esta última ecuación es cuando se presenta el fenómeno del arrastre. Si no hay arrastre, pues este término valdría 0 y entonces los inertes del alimento lo que entre en el alimento va a salir completamente en el refinado. Entonces, ¿esto cómo lo deducimos? Lo deducimos de leer muy bien, interpretar el enunciado del problema. Siempre el problema nos dice qué hay, qué no hay. Y entonces, en síntesis, ¿qué tenemos? Mira, vamos a contar incógnitas. O sea, no importa, siempre nos van a faltar incógnitas, no importa cómo hagamos los balances. Entonces, una corriente, dos corrientes. Una composición, dos composiciones, tres composiciones, 4 y 2, 6 incógnitas. ¿Cuántas ecuaciones? Una ecuación, dos ecuaciones, tres ecuaciones. Entonces el sistema pues no está completo y se nos complica un poco resolverla. Entonces vamos a mirar, tendremos que completar 3 ecuaciones para que tengamos un sistema de 3 por 3 y entonces ese ya es con algunas simplificaciones podemos resolver muy sencillo ese problema. Entonces, quedamos en que nos faltan 3 ecuaciones. Vamos a mirar de dónde nos salen esas 3 ecuaciones. Entonces, necesitamos 3 ecuaciones. La primera ecuación que vamos a utilizar es la función de retención. Entonces, me quedan 4. Y recordemos rápidamente qué pasa con la función de retención. Entonces, la función de retención es, de acuerdo al enunciado, es una de estas 3. Retención constante de la forma R igual a K. Retención constante especial de la forma R' igual a beta, o retención variable de la forma R como una función de X. Entonces nosotros tenemos que el enunciado de decidir cuál función de retención es y ya sabemos cuáles son las implicaciones cuando nos equivoquemos en seleccionar el modelo de la retención. Entonces, eso me constituye la cuarta ecuación. Luego aquí tenemos una relación adicional que se llama la función de arrastre. Entonces, por favor, escriban qué es la función de arrastre. La función de arrastre es cuando me dicen muy claramente y específicamente que el solvente ataca parcialmente los inertes. Y eso trae una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que si hay arrastre, entonces aparecen trazas de inertes en el agente extractor. Entonces, matemáticamente, si no hay arrastre, ¿cómo vamos a escribir cómo lo escribimos? No en palabras, en un sistema, porque si colocamos una ecuación en palabras, no la podemos resolver. Tenemos que escribir una función. Entonces, cuando no hay arrastre, pues tenemos que completar el sistema de 6 por 6, ¿cierto? Pero ahora está cómo lo vamos a escribir. Entonces, cuando no hay arrastre, ¿qué es lo que decimos nosotros? Que el N sub E, ¿cierto? Es igual a 0. Y esa es una ecuación. N sub E igual a 0 es una ecuación. Y entonces ya tenemos, pues, tenemos la cuarta ecuación, la quinta ecuación
de un sistema de 6. Ahora vamos a colocar la sexta ecuación. ¿Cuál es la sexta ecuación? El concepto de etapa ideal. Es decir, que la composición de la fase pesada que sale en la corriente R1 es igual a la composición de la fase liviana de la corriente E1. En otras palabras, X es igual a Y, ¿cierto? Entonces, ahora ya hemos armado un sistema de 6 ecuaciones, 6 incógnitas, y es un sistema no lineal. Ahora vamos a ver por qué el sistema es no lineal. Entonces, ya hemos resuelto la parte numérica, ¿cierto? La parte numérica, el problema nuestro era tener un sistema de 6 por 6 o de 5 por 5. Depende del caso. Entonces, miren que aquí hay algo fundamental. ¿Y qué es lo fundamental acá? Es saber seleccionar esta ecuación, la función de retención. Eso es casi un 80% de la solución del problema. Porque cualquier error en la interpretación de los datos que nos lleve a colocar acá una función errada, pues todo lo que se haga no va a tener ninguna validez, ¿cierto? Bueno. Entonces, simplemente, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Aquí he simplificado el problema y lo he puesto en forma lo más general posible. Voy a escribir lo que tenemos. Primera ecuación. Se pueden ir aquí escribiendo. La primera ecuación corresponde al balance global. Entradas, lo que entra debe ser igual a lo que sale. Pero en base libre de inertes, corrientes libres de inertes, composiciones libres de inertes. Segunda ecuación, balance de soluto. Tercera ecuación, balance de inertes. Cuarta ecuación, función de retención. Quinta ecuación, función de arrastre. Y sexta ecuación, que me dice, la sexta ecuación es el concepto de etapa ideal. Entonces, tengo un sistema de 6 por 6. 6 ecuaciones, 6 incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? La corriente que sale pesada, 1. La corriente liviana que sale, 2. Las composiciones de esta corriente, que son 2, y una aquí 3. Y las composiciones de la corriente liviana, que son 2, entonces me da 3 y 3, 6. Entonces, pues conceptualmente podemos resolver ese balance. Ahora, pues, ¿qué sucede? ¿Por qué el no lineal? Pues, jóvenes, mire, es no lineal por este término. Si yo no conozco la corriente y no conozco la composición, pues tengo un producto cruzado de dos incógnitas. Y un producto cruzado de dos incógnitas me da la característica no lineal. Y aquí está dos incógnitas multiplicadas. Aquí hay la corriente y la composición, no la conozco, lo mismo. Y esto, no conozco la corriente, no conozco su composición. Entonces, esto ya es suficiente para decir que el sistema es no lineal. Posiblemente N, la función de retención, sea también no lineal. Pero ya con estos dos, en la ecuación 2 y 3, me da la visión. Tienes un sistema no lineal. Entonces, el sistema no lineal lo podemos resolver de muchas maneras. De una manera bien sencilla, de una manera bien complicada, de una manera intermedia, con un solver, como quieran resolverlo. Pero el sistema no lineal tiene una pequeña característica y es que necesitamos un valor inicial. Entonces no importa qué método usemos para resolver el sistema. Lo más importante acá que es poder colocar un valor inicial. Y entre más cercano el valor inicial esté a la respuesta, el sistema puede converger muy rápido o puede ser un sistema que la convergencia es muy lenta o un sistema que simplemente no me conduzca a nada. ¿Por qué? Porque mi respuesta, aquí que tengo dos problemas. Uno, corrientes, que las corrientes no tienen límite. Son mayores que 0. ¿Cuánto mayores que 0? No lo sé. X tiene un límite entre 0 y 1. Y tiene un límite entre 0 y 1. Pero N no tiene límite. Entonces uno dice,
Por el lado X y Y dice uno, bueno, pues sí, está entre 0 y 1. Peguémosle ahí a la mitad, por decir algo. Pero n, la única restricción de n es que sea un número mayor que 0. ¿Cuánto mayor que 0? Cualquier número positivo es posible en la solución. Entonces ahora todo lo que vamos a hacer acá es centrarnos cómo conocer X de R1. Primero vamos a hacer el siguiente supuesto. Entonces me formulo la siguiente pregunta. ¿Qué pasa si conozco X de R1? Es la primera pregunta. ¿Qué pasa si conozco X de R1? Entonces uno dice, bueno, si conozco X de R1, puedo empezar a resolver el problema hacia atrás. Eso es lo que llamo una solución, el back propagation, hacia atrás. Te resuelvo la última, con la sexta resuelvo la quinta, con la quinta la cuarta, con la cuarta la tercera, con la tercera la segunda. Y entonces me evito el problema de resolver un sistema de 6 por 6 simultáneamente. Entonces, si yo tengo un sistema que lo puedo particionar, lo que llama en numérico particionar el sistema, el problema va a ser mucho más sencillo de resolver. O sea, la ingeniería está en la solución fácil de los problemas, no en la solución complicada de los problemas. Todo problema tiene una solución sencilla, pero también tiene una solución trivial, ¿no? Entonces veamos, mire que si nosotros resolvemos esa técnica hacia atrás, entonces si tengo X de R1, pues aplico el concepto de etapa ideal y ya tengo Y de E1. Entonces ya van 2 incógnitas fuera. ¿Listo? Me quedan 4. Si tengo X de R1, si ya tengo Y de E1, pues el arrastre de función de Y, entonces ya tengo N de E1, ¿cierto? Tengo N de E1, lo coloco acá. Y si tengo X de R1, pues lo reemplazo en la función de retención y entonces tengo la ecuación 4. Ecuación 4. Resuelta. Entonces, ¿qué me queda? Pues me queda ahora estas 4 incógnitas, ¿dónde las voy a colocar? Aquí, acá, en esta ecuación y en esta ecuación. Y entonces miren que la ecuación 2 y 3 que me da un sistema no lineal, que el problema estaba acá básicamente, la ecuación 2 y 3 la coloco aquí y entonces es una ecuación donde tengo las composiciones, ¿cierto? Composiciones. Y me faltan las corrientes. Pues ya resolver un sistema de 2 por 2 es mucho más sencillo que resolver un sistema de n por n. Y ahora, además es un sistema de 2 por 2, un sistema lineal. Y entonces un sistema lineal es mucho más sencillo de resolver, ¿cierto? Pues usaremos cualquiera de las técnicas del álgebra superior, que puede ser usar determinantes, cualquier sistemita que me resuelva. ¿Qué es lo que se recomienda acá? No resolver la ecuación 4 y 5 por sustitución. Se resuelve pues por determinantes o un sistema simultáneo de 2 por 2 y entonces, ¿cómo sé si este valor que hemos colocado acá es el valor correcto? Pues eso lo sé si cuando calcule las corrientes, esta primera ecuación, que era la ecuación del balance global, pues vamos a decir que las entradas menos las salidas deben ser igual a 0. Y si esto es igual a 0, ¿qué sucede? Cerramos el balance. Si no cerramos el balance, pues volvemos a iterar. Colocaremos otro valor de X de R1, aplicamos la ecuación de equilibrio, evaluamos la función de arrastre, evaluamos la función de retención, resolvemos un sistema de 2 por 2 y cerramos el balance de masa. ¿Cuántas veces lo hacemos? Las veces que sean necesarias para que las entradas, la suma de las corrientes que entran, menos la suma de las corrientes que salen, sea igual a 0. Entonces, de esa manera resolvemos el problema. Pero ahora me queda una inquietud. Ya dijimos conceptualmente, listo, sí, si tenemos X de R1, empezamos a resolver el problema hasta que cerremos el balance. Ahora vamos a mirar cuál es la mejor manera de colocar un valor de X de R1.
de tal forma que ese valor no tenga que estarse refinando, es decir, ese valor no fue, entonces un poquitico más arriba, un poquitico más abajo, entonces empleemos un método más sofisticado, un método de Newton-Raphson o otros métodos, un Müller o cualquiera de esos métodos, que me vaya generando el siguiente valor, ¿cierto? Eso es lo que uno quisiera hacer para no volver a estar haciendo muchas cosas. Entonces vamos a resolver esas cositas de una manera muy sencilla, con un balance de masa. Entonces aquí vamos a manejar dos conceptos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí es un supuesto, ¿qué pasa si conozco un valor de X de R1? Entonces ya sabemos que podemos resolver el sistema conceptualmente, ya sabemos que se puede resolver. Ahora, entonces miremos cómo colocar el mejor valor de X de R1. Como dicen ahora, ¿no? El mejor valor del mundo mundial. Entonces, veamos cómo lo podemos hacer. Bueno, aquí terminamos el sistema, o sea, teóricamente hemos calculado todo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Calculamos las composiciones totales. Teníamos aquí la composición libre e inerte, usamos estos factores de conversión, calculamos la composición de la corriente pesada R1, la composición de la corriente liviana E1, revisamos que esta suma de 1, ¿cierto? Como hemos calculado es el valor de las corrientes primas, entonces usaremos este factor de conversión para pasar de las corrientes primas a las corrientes totales. Si R es igual a los inertes, si una corriente total es la corriente libre de inertes más los inertes, pues simplemente podemos deducir que la corriente total es igual a R' por 1 más N de R de esa corriente. Y que la corriente total E es igual a la corriente prima multiplicado por 1 más el N sub E. Si el N sub E vale 0, pues la corriente E y las E1 y las E' son iguales. Esta es la demostración por qué pasamos de aquí hasta acá. Y con eso terminaríamos el problema. ¿Qué haríamos después? Calcular la recuperación. ¿Cómo calculamos la recuperación? El soluto que logramos extraer del sistema. Entonces, ¿dónde extraemos soluto? En la corriente liviana. Dividido entre el soluto que entra al sistema. ¿Dónde entra el soluto? Pues en el alimento y tal vez en el agente extractor. El soluto extraído pues es igual a la corriente E'1 por su composición Y de E1. Y lo que entra al sistema pues es el del alimento R0, X de R0 más el del agente extractor, y esto lo multiplicaremos por 100. Entonces decimos, queremos aumentar la eficiencia, ¿qué debemos hacer? ¿Hacerlo una vez o hacerlo varias veces? Particionar el problema. Pero entonces ahora, eso era si ya conocíamos el valor de X de R1. Pero como no lo conocemos, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar la mejor manera de colocar el valor de X de R1. Si encontramos la mejor manera de colocar el valor de X de R1, ya lo que sigue es muy mecánico, supremamente mecánico. Entonces, básicamente lo que sucede en la lixiviación son dos fenómenos a la vez, que uno no los aprecia en la extracción. Primero tenemos un alimento, un solvente, y ahí se me produce una mezcla. Luego esa mezcla se me va a separar en dos corrientes, una corriente liviana y una corriente pesada, ¿cierto? Entonces, primero tenemos una mezcla y luego tenemos una separación de la mezcla. Entonces, como si nosotros tuviéramos un equipo, un mezclador y luego un separador. Entonces, cuando ustedes agregan el café, agregan el agua, allá sin el filtro, en un principio revuelven con la cuchara, tenemos una mezcla. Y luego dejamos decantar la mezcla, entonces los cunchos que la fase pesada se van al fondo del recipiente y lo otro queda el líquido sobrenadante que se saca con mucho cuidado y es el famoso café. Eso es lo que tenemos. Entonces, pues empecemos la primera etapa. La función de un mezclador, ¿cuál es? Homogenizar las corrientes. Esa es la función de un mezclador.
Y la composición de lo que sale de una composición, de un mezclador, pues simplemente está entre la composición más alta y la composición más baja, ¿no? Entonces multiplicado por las masas. Pero si yo mezclo corrientes, una del 40 y otra del 30, pues yo no puedo esperar que vamos a tener una corriente del 80. Imposible. Imposible. Entonces va a estar en la media, ¿no? ¿Qué es lo contrario, el de separador? Pues la función del separador siempre es retirar un componente. Y entonces la mezcla, la corriente resultante, pues va a ser más rica, ¿cierto? Porcentualmente en los otros dos componentes. Y por lo general eliminamos es un componente puro, ¿no? Entonces la base conceptual. Entonces, los puntos de unión en un diagrama los representamos como los mezcladores y los puntos de separación, las T, por ejemplo, lo que hacemos es dividir flujos, ahí no hay nada, simplemente eso. Las composiciones no cambian, pero es diferente un divisor de un decantador, ¿no? En un decantador lo que hacemos es que un compuesto, por cuestiones de la físico-química y cargas eléctricas, se va al fondo y entonces el sobrenadante pues, es más rico en el otro compuesto. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy sencillo. Un balance en el mezclador. ¿Un balance de qué? Pues de soluto y de inerte. Recuerden que siempre se nos recomienda dejar quietico el solvente. Mire que el solvente no lo hemos tocado para nada. Porque hacer balances de solvente es un encarte. Entonces, no nos metamos con el solvente. Solamente trabajemos solutos inertes. Un balance en el mezclador me dice que lo que entra al mezclador, el alimento R0, X de R0, más el agente extractor SON', por su composición, es igual a la mezcla por la composición de soluto en la mezcla. Y un balance de inertes, de igual manera. Inertes en el alimento más los inertes en el agente extractor, me deben dar los inertes que hay en el punto de mezcla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues despejo la composición de soluto en la mezcla, despejo la composición de inertes en la mezcla. ¿Cierto? Pues aquí simplemente combino cuánto vale M'. Pues M' es la suma de las dos corrientes, la reemplazo y entonces tengo acá una fracción que se llama la fracción de la mezcla. La fracción de soluto y la fracción de inertes en la mezcla. Si conozco las corrientes, pues es muy fácil calcular la fracción de soluto, calcular la fracción de inertes. Lo deducimos de un balance de soluto, un balance de inertes, ¿en dónde? En el mezclador. Ahora, ¿qué voy a hacer? Esa mezcla, entonces uno puede mirar por la derecha o puede mirar por la izquierda. En un principio entro una mezcla, entro dos corrientes y me forma una mezcla. Y luego esa mezcla se me separa, ¿cierto? Entonces ahora veamos los balances desde el otro lado. Entonces, la mezcla se me separa en dos corrientes, la corriente R1' más la corriente E1'. Hagamos un balance de soluto. La mezcla, por su composición de la mezcla, pues es el soluto que hay en la mezcla. Es igual a R1, X de R1 más E1', Y de E1. Miramos bien. Ahora, ¿qué me sucede? Pues calculo la composición de la mezcla en el separador. Por la composición de la mezcla en el separador me da X sub M, ¿cierto? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a usar lo que me dan, el concepto de etapa ideal, X de R1 igual a Y de E1. Entonces, si yo igualo estas dos, porque eso es lo que me dice la teoría del equilibrio, pues lo escribo, mire. Y entonces la única manera que esta igualdad se me cumpla, la única manera, numéricamente, esa es de solución única, es, mire,
que esta igualdad se cumple si el X de la mezcla es el X de R1. Si no, esto nunca se va a cumplir. Y aquí lo que estoy diciendo es que aplico la condición de equilibrio. X de R1 igual a Y de E1, entonces reemplazo para que esto se me cumpla acá. Entonces, si X es igual a Y, reemplazo, y entonces la conclusión es que el valor de X de R1 que yo necesitaba es el valor de la mezcla. Entonces, miren que ya no tengo que suponer nada. Porque este X de R1 sé que es un valor que lo puedo calcular con los datos de entrada del problema. Y entonces aquí lo coloco como valor inicial. Entonces ya dejó de ser una incógnita y ya es un valor que yo puedo calcular. ¿Por qué lo puedo calcular? Porque conozco la corriente del alimento, su composición, conozco el valor del agente extractor y su composición. Entonces es un valor calculable. Y ahora sí, volvamos. Entonces me aparece acá otro pequeño problema. Entonces, si ya tengo este valor, ¿cierto? Sé que lo puedo calcular, entonces me devuelvo al algoritmo y lo recorro. Ya conocemos X de R1, resuelvo la ecuación 6, 5 y 4, me queda un sistema de la ecuación 2 y 3 por resolver, y lo único que sé es que tengo que certificar que este valor que coloqué aquí me quedó bien calculado. No, Portos, me va a partir eso. Váyase de ahí. A ver, ¿qué es eso? No. ¿Qué? A ver, se me ¿qué? Un pico ahí. Entonces, lo único que este algoritmo me va a decir, si usted me coloca el valor correcto acá, supo calcularlo a partir del punto de mezcla, pues compruébemelo. Y entonces cerramos el balance. Bueno, pero ahora me queda otro pequeño problema. Ya resolvimos el valor inicial. ¿Qué dije al principio? Que posiblemente conocíamos el valor de la cantidad de solvente. Dimos por hecho. Pero resulta que existe un concepto y es el solvente mínimo. El solvente mínimo. Entonces, tengo que problemas demostrar que voy a trabajar por encima del mínimo. Entonces, cuando usted va a producirse una mezcla de un soluto más un solvente, no cualquier cantidad de solvente que agreguemos al soluto me va a producir una mezcla. Entonces, si tenemos el caso del café, le agregamos un poquitico de agua, pues usted no va a ver caer del filtro café. Sigue agregando más agua y más agua, llegará un momento donde me aparece la primera gotica de café. Entonces, ¿qué significa ahí? Que aparece la mezcla, ¿cierto? Entonces, si nosotros vamos al caso general, caso más general, ya decidimos por mi enunciado del problema, por lo que sé de la lixiviación, digo, esto corresponde a una función de retención variable. Entonces, ponemos el modelito, sacamos la ecuación y esta gráfica en rojo me representa la retención. La retención. Entonces va a ser una explicación muy conceptual y luego le metemos ecuaciones. El primer paso es conozca la función de retención. ¿Listo? La colocamos. Luego me dice, mire, oye, el alimento tiene esta composición total, entonces uno la convierte en composiciones libres de inertes y entonces aquí dice, mire, este punto que coloco acá con el láser me representa el alimento puro. El alimento, solo el alimento. Y también me dan la composición del agente extractor. Entonces me dice, el agente extractor no tiene inertes, por lo tanto debe estar sobre el eje n igual a 0. Pero tiene algo de soluto, entonces pues va a estar un poquitico corrido del eje. Si el agente extractor no tuviera soluto, pues debería estar aquí en este punto. Entonces tengo dos puntos,
que me representan la recta de operación, el alimento y el solvente. ¿Qué me dice la ley de la mezcla? Que el punto de mezcla, si usted no tiene, si aquí está el alimento y aquí está el solvente y no agrega nada de solvente, pues, ¿qué tiene aquí? Solo alimento. Agregamos un poco de solvente y entonces me dice que cuando yo agrego un compuesto, la mezcla se desplaza hacia el compuesto. Entonces, como estoy agregando solvente, este puntico empieza a desplazarse acá, a lo largo de esta recta. Recuerden que los balances de masa siempre me van a dar líneas rectas. Los equilibrios y todas las relaciones adicionales me van a dar unas funciones que pueden ser lineales o no lineales. Pero en los balances de masa me representan líneas rectas. Entonces, este puntico se me empieza a desplazar. Aquí tengo una, no me aparece todavía, no he entrado a zona de mezcla. Y cuando llego aquí a este punto que me está señalado también con el láser y la flecha negra, me dice, oiga, ha llegado a una mezcla que denominamos mezcla mínima. Pero en ese mínimo, usted todavía no está entrando en zona de extracción. Me está diciendo, mire, recuerde que para poder hacer la extracción debe quedar en zona de mezcla. ¿Cuál es la zona de extracción? La zona de extracción es la región comprendida debajo de la curva de retención, debajo de la función de retención y el eje n igual a 0. Entonces, ¿qué pasa si agrego un poquitico más de solvente? Pues entro a zona de extracción, y entonces digo, listo, aquí me quedé. Y en ese punto se me va a extraer la mezcla y entonces se me cumple el equilibrio X igual a Y. Recuerda que las X las leemos sobre el eje, las Y las leemos sobre el eje n igual a 0 y las X, perdón, las vamos a leer ¿de dónde? De la función de retención. Entonces tengo aquí una corriente liviana, una corriente pesada. Todos los pesados están sobre la función de retención. Los livianos están sobre el eje n igual a 0. Y entonces aquí tengo el punto de mezcla. Entonces vamos a mirar. Siempre la cantidad de solvente lo damos en términos del solvente mínimo. Entonces, pues el de operación debe ser igual el mínimo multiplicado por un número mayor que 1. El problema está cuántas veces mayor que 1. Pues finalmente el que me va a decir use 1, 1,5, 2, 2,5, 3, cualquier número, es la parte económica. Si usted le echa poquitica, imaginémonos que vamos a hacer café, le agregamos muy poquitica agua, pues que haríamos por acá un café supremamente concentrado. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos y agregamos solvente infinito? Pues el punto de mezcla me queda aquí y se llama dilución infinita. Entonces, debe haber un valor moderado, ¿cierto? Que haga que el punto de mezcla esté por encima, por debajo aquí del mínimo, ¿cierto? Y entonces finalmente los costos me van a decir, no, ese valor está muy alto, menos solvente porque después voy a tener soluciones muy diluidas y el problema de las soluciones diluidas es que hay que concentrarlas y la concentración pasa por una operación de rectificación que necesita calor y entonces eso ¿qué pasa? Es costoso. Entonces, si usted se le va la mano en echarle agua al café, pues si usted empieza a hervir ese café nuevamente, le queda un café rehervido y ese nadie se lo va a comprar, ¿cierto? Entonces, el solvente mínimo siempre, ¿cuántos solventes debo usar? Es que finalmente le va a decir a usted, use este valor del solvente o es los costos. Y ahí es donde a veces nosotros quedamos un poco fallos porque cuando vemos las asignaturas que me ayudan a hacer los balances económicos y la parte financiera, está por allá como muy abajo. Y entonces el estudiante, ¿qué le sucede a uno? Pues que
Yo no sé para qué va a ser eso que me están hablando por allá, el TIR, de la tasa de retorno, que no sé qué más, que la volatilidad en la bolsa, ¿cierto? Y además, no es un curso exclusivo para ingeniería química, sino es un curso exclusivo para ingeniería. Entonces, cada uno tiene su afán, cada uno tiene... Y el problema es que cuando ustedes ya tengan que hacer los balances financieros, los cierres financieros, entonces dice uno, no, pero ¿qué era eso? ¿Cómo calculo la tasa de retorno? ¿Qué es una economía estable? ¿Qué es una inflación? Entonces hay una cierta dispersión, ¿cierto? Ese es el problema que yo he visto, pero es que a veces a los estudiantes se les vuelve un 8 la vida cuando llegan a la última materia, en síntesis y análisis, porque quedan en las nubes. Entonces el profesor dice, no, pues vamos a recordar otra vez los conceptos de economía. Mientras recordamos los conceptos de economía, se acaba el curso y entonces dice, oye, pero eso ya como era, pues, no sé qué pasó acá. Y resulta que un componente muy fuerte en las pruebas de estados, pruebas de saber, es el diseño de procesos. Un diseño puede quedar hermosísimo, muy bonito a la cosa. Y si yo no le meto pesos, el diseño no es un diseño. Porque me dice, de estas tres diseños, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el óptimo? Pues el óptimo es, dicen los economistas, el óptimo es el que invierta menos y me dé más ganancias. Ese es el óptimo en el mundo actual. Entonces, por ello siempre les insisto que el mínimo lo calculamos. El de operación, usted puede poner un número, me puede dar muy chévere porque todos los decimales me cuadraron, todo me dio entrada menos salida, me dio 0, todo perfecto, todo pureza, todo puro candor. Pero yo no sé si verdaderamente eso en la industria sería el mejor valor o puse el peor valor que se me pudiera ocurrir. Porque viene un señor que se dice que es economista, me hace todo el análisis financiero y me dice, no es atractivo el proyecto. Entonces, ojo muchachos, jóvenes, ojo con esa parte. Todos los mejores valores pasan por un optimizador que se llama, ¿qué? La parte financiera. Y nosotros sí hay que confesarnos en ese sentido que somos bastante flojos en la parte financiera. ¿Por qué? Porque ustedes ven economía como en el cuarto, ¿cierto? Cuarto, quinto. Creo que el requisito para ver la parte de ingeniería económica es cálculo 3. Entonces, un traspié en el cálculo por allá, entonces metamos economía, que nos queda como una rueda suelta. Bueno, entonces, digamos que por ahora conformémonos diciendo que aquí encontramos el solvente mínimo, conceptualmente. Ahora, ¿cómo lo volvemos? Una ecuación. Entonces, vean ustedes que mi balance de masa, esta recta, ¿qué color es? Esta recta de este color me representa un balance de masa. Y esta curva acá, o esa recta, dependiendo de cómo me quedó la retención, me representa el equilibrio. Todos los balances de masa me representan líneas rectas. Recuerden eso. Entonces, esto es lo que tenemos, el balance global. El alimento más el solvente me produce una mezcla, balance global. Entonces, esta recta me representa el balance global. Yo necesito escribir una recta en este diagrama. En este diagrama, pues el diagrama es XY versus N, ¿cierto? Esto depende de X y de Y. Entonces, un balance global me dice que N, que la recta de operación, es igual a una constante A más una constante B por X, ecuación de una línea recta. Y aquí tengo la función de retención. Y el punto mínimo de mezcla, pues tiene unas coordenadas que son el X mínimo y el N mínimo. Eso es lo que está ya en la diapositiva. Y entonces, el solvente de operación es igual al mínimo multiplicado por un número alfa. Y ese alfa dice que para todo alfa mayor que 1. ¿Cuánto mayor que 1? Lo veremos en la economía. Pero nosotros sí tenemos que usar un valor mayor que 1 porque si no el sistema no me va a tener solución. Entonces, numéricamente si me toca, bueno, coloquémosle un valor mayor que 1. Listo.
Entonces voy a mirar, esta partecita es cómo calculo ahora el solvente mínimo. Mire que todo lo hemos resuelto con dos herramientas, balance de soluto, balance de inerte. Entonces, volvemos acá a esto. Agrego solvente, agrego solvente, agrego solvente, agrego solvente, 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 y esto me marca el mínimo. Entonces voy a hacer un balance para llegar hasta el mínimo. ¿Cómo llego hasta el mínimo? Eso es lo que está planteado ahí en la siguiente diapositiva. Es un balance de soluto, lo que me dice, mire, si al alimento le agrego un solvente mínimo, pues ¿qué pasa? ¿Qué tengo? Pues la mezcla mínima. ¿Cierto? Balance. Entonces hacemos un balance de soluto acá. Soluto en el alimento. Que el solvente sea mínimo, que sea máximo, que sea infinito, el solvente no me cambia de composición. Si usted se toma una gota de agua, pues tiene la misma composición que si se toma un litro o un pocillo o medio pocillo o una cucharada, ¿cierto? Es una propiedad intensiva, no es extensiva, intensiva la composición. Entonces, el soluto del alimento más el soluto del agente extractor, ¿cierto? Eso es el soluto de la mezcla, multiplicado por la composición, el X mínimo. Entonces, simplemente aquí lo que voy a es a agrupar términos alrededor de R0 y agrupar términos alrededor de E sub n más 1. Y entonces, mire que tengo aquí una relación. El solvente mínimo dividido entre el alimento me da esta fracción. La composición del alimento menos la composición del mínimo, que no la conozco, dividido entre el mínimo menos la composición del agente extractor. Si no me gusta por el lado del soluto, pues hago un balance de inerte de igual manera. Y entonces, lo mismo, inerte en el alimento, inertes, y llego a esta relación. Pero por el lado de los inertes y aquí por el lado del soluto. Entonces, vean esto, jóvenes. No importa por cuál lado haga el balance, por el soluto o por los inertes, tengo un punto que no conozco, X mínimo, ¿cierto? No conozco el X mínimo. No, entonces lo vamos a hacer por los inertes, no lo conozco. Entonces, pues, ¿cómo conozco las coordenadas del punto mínimo? Pues voy a mirar acá, a mi recta. Yo necesito calcular este puntico. Entonces, vean ustedes que simplemente resuelva la ecuación de la retención con la función de ¿qué? Con el balance global. Si yo resuelvo dos ecuaciones, dos incógnitas, una ecuación que es muy simple y una ecuación que puede ser simple o complicada, depende cómo armamos aquí la ecuación de retención, entonces voy a calcular el mínimo. Y entonces simplemente, ¿qué voy a hacer? Resuelvo dos ecuaciones. ¿Cuáles ecuaciones voy a resolver? Esta ecuación. Y ahí sí, pues, para que facilitarle las cosas, pues bienvenido sea el Solver si están en el Excel, o bienvenido sea una calculadora, estas pequeñas que también resuelven una ecuación lineal con otra no lineal. Y entonces ahí es donde está este pequeño problema que yo les había dicho, ojo jóvenes, hay que tener mucho cuidado. No nos espeluquemos a tener aquí un polinomio bombante porque me dé el r cuadrado igual a 1, entonces le clavo un polinomio de orden altísimo y entonces resuélvame todas las raíces. Solamente habrá un punto que satisface la ecuación. Porque si esta ecuación usted la extrapola por allá al otro lado, va a haber otros puntos de corte donde no tiene sentido porque X y Y no va a ser entre 0 y 1. Y N puede ser, N tiene que ser mayor que 0 y entonces esta función, si usted la lleva para arriba, tiene X y Y negativos, ¿cierto? Entonces, esto aquí tiene solución única. Una vez resuelto el problema, usted dice, bueno, encontré mi solución, encontré el X mínimo, pues entonces calcule el solvente mínimo. Lo puede calcular por este lado o por este lado, porque cuando usted resuelve esta ecuación, encuentra el X y encuentra el N. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues simplemente voy a hacer lo siguiente.
calculo el solvente mínimo. Si calculo el solvente mínimo, pues ya lo puedo calcular con el R0 y esta relación. O lo calculo por este lado. Por este lado o por este lado es independiente, como lo quiera calcular. Personalmente, siempre me gusta más trabajar con los inertes. Siempre. Pero eso es cuestión de gusto, ¿no? Todo eso es cuestión de gusto, ¿no? Cada uno dice, no, a mí me gusta de esta manera, me gusta de la otra manera. Lo importante es que usted lo haga siempre bien. Unos, ya por la experiencia puede ser, o ve el problema de una manera, lo resuelve. El otro lo resuelve un poco más complicado. Lo importante es que siempre lleguemos a la solución, porque estos problemas tienen solución única. No podemos decir, no, es que, profe, yo lo hice por los inertes y a mí me dio que voy a usar 2 veces el mínimo. Y yo lo hice y lo hago por soluto y entonces me dice que debe ser 1,8. No. Entonces sí hay un error numérico. Siempre por eso yo digo a mis estudiantes en este capítulo, yo les digo siempre tomándoles el pero, tomen la perversa costumbre de cerrar los balances de masa. Si uno chequea el problema y al final dice, cerramos el balance, no me cerró el balance. En algún lado me equivoqué. ¿Dónde me equivoqué? Voy a repasar. Entonces miren, jóvenes, que esto es muy simple, mire. Si hacemos un resumen es muy simple porque en un principio, ¿dónde está todo el truco del problema? Digámoslo así. Esto. Con estas 3 tips, nunca me voy a equivocar. Poner muy bien la función de retención. Eso sí es fundamental, ¿no? Si yo me equivoco en la función de retención, entonces vamos a hacer una sopa muy rica, ¿cierto? Bueno, me invitaron a un paseo, entonces yo hago el sancocho porque yo sé hacer sancochos. Entonces, para el sancocho hay que llevar la sal, hay que llevar todas las cosas. Donde vamos a estar hay que dejar el sitio muy bien, entonces hay que llevar detergente en polvo para dejar todo como quedó, no dejar por allá latas en el sitio, en el camping, ¿cierto? Todo perfecto. Hicimos, pesamos, y entonces siempre por ahí habrá uno que otro que se dedica a la cocina, los otros se van a jugar un poco, ¿cierto? Y nos embolatamos y en el momento de agregarle sal al sancocho, un error visual o error de apreciación y le echamos jabón, porque es muy parecido ahí rapidito. ¿Qué pasó con el sancocho? Todo lo teníamos, no fuimos cuidadosos, entonces eso es el equivalente a no cerrar el balance en estos problemas. Además del problema de resolverlo bien, el balance me tiene que cerrar. Si no me cierra el balance, en alguna parte me equivoqué. ¿Dónde me equivoqué? Una vez, donde menos pensaba, me equivoqué. ¿Listos? Bueno. De esa manera calculamos una etapa simple en un problema de lixiviación. Bueno. Entonces mire que aquí está muy claro el algoritmo, ¿no? Terminamos cerrando el balance. Entonces, hoy resolvimos 2 cosas fundamentales. Cómo resolver el problema y cómo encontrar el valor del solvente mínimo. Entonces, lo único que uno le pide es que el estudiante use un valor de alfa que sea mayor que 1. Profe, y si me dan el solvente, muy bien, si me dan el solvente, siempre calculen el mínimo y demuestren que el solvente que me dan para resolver el problema es suficiente. Porque uno a veces dice, vamos a mirar a estos muchachos cómo andan de atención. Entonces dice, bueno, hagan este problema, este es el alimento, esta es su composición, y use tantos kilogramos de solvente. Y el estudiante arranca. Pasan 2, 3 horas y el sistema no converge. Claro, jóvenes, no converge porque si hubiéramos dicho al principio, el problema no se puede resolver porque el solvente de operación está por debajo del mínimo, el problema lo hubiéramos resuelto en 10 minutos. Entonces, siempre tengan esa costumbre de demostrar que el problema se puede hacer. ¿Cómo se puede? ¿Cómo demuestro? Pues que voy a usar un solvente mayor que el solvente mínimo. Eso nunca me van a decir, el problema se puede resolver, sino
calcule tal cosa, no sé qué más, y sé cuándo. Y entonces, después que uno dice al estudiante, ojo, hay que estar muy pendiente de los insumos del problema. El problema se puede resolver sí, solo si tengo función de retención. Si no me dan función de retención, pues será otro problema de ingeniería química, pero no es una extracción sólido-líquido. Ah, bueno, sí tengo la función de retención. Entonces, ahora el siguiente paso es, ¿cuál de las tres? Luego, tengo la función correcta. Ajá, pues revisemos cómo andamos de solvente. Ah, estamos bien, de solvente mínimo. Entonces ya lo que sigue es lo que llama carpintería barata. Resolver un sistemita, cerrar los balances, todo perfecto. Bueno. Entonces, joven, vamos, por favor, vamos a resolver ese problema entre todos. Necesito calculadora, necesito el Excel por ahí. ¿Alguien sabe el tablerito? ¿Aquí está la niña del tablero o no? ¿Es en el otro curso? El iDrop. ¿Quién sabe manejar el tablerito para que nos ayude aquí con el tablero? Y vamos a resolver este problemita. Es un problema muy simple, pero este problema me gusta porque es muy ilustrativo. No tiene tantas cosas, tantos cosiacos ahí. El problema es bonito. Entonces, a ver, ¿quién quiere colaborar con el tablero? Primero. ¿Quién nos va a ayudar con la calculadora? Aquí nos toca separar el trabajo para poder que nos rinda hacer el problema. ¿Quién maneja el tablero? A ver. Hoy no lo he escuchado. Aquí como que no he revisado algunos y de pronto se me quedan aquí. Ver, Delgado Juan Esteban Estano. Morales. Ah, no, es que son 37, me falta mucho. Morales no lo veo. Peña tampoco. Reyes menos. Solano ni Villate, ¿no? Zipagauta tampoco, lo veo por ahí. Bueno, a ver, ¿quién va a prestar el tablero? Alguien que tenga que quiera leer el enunciado. ¿Quién es quién es el que tiene el tablero de, ¿cómo es que llama? Ah, ¿nadie? Bueno, entonces, a ver. Ana María, ¿nos lee el problema? Buenos días, profe, sí. Hola, Sí, señor. ¿Y quién tiene el tablero? ¿Quién sabe manejar el tablero? ¿Qué pasó con el tablero hoy? ¿Aquí no está la dueña del tablero? ¿Está en el otro curso? No, profe, del otro curso. ¿Y ustedes no lo saben manejar? No, profe, personalmente no sé si alguien sepa manejarlo. O sea, yo sí lo puedo abrir, pero no sé utilizarlo bien. No importa, Valentina, aquí todos vamos a aprender hoy. Bueno, mientras Valentina abre el tablero, a ver qué se me hizo Ana María. Acá estoy, profe. ¿No lee el problema, por favor? Listo. Se van a lixiviar 1000 kilogramos por hora de un material cuya composición es 38% de material soluble, S, 2% de humedad, D, y 60% de inertes, I. Como agente extractor se utiliza agua pura, E sub N más 1. Experimentalmente se ha encontrado que la retención varía con la concentración. Calcule la cantidad de solvente mínimo E sub N más 1 mínimo. Para una sola etapa, ¿cuál es la recuperación cuando se utilizan 960 kilogramos por hora de agente extractor? Calcule el porcentaje de recuperación cuando se utilizan 3 etapas teóricas y en cada una de ellas se adicionan 960 kilogramos de agente extractor. Bueno, gracias. Bueno, entonces hoy podemos hacer sin ningún problema la parte A, B, pero no podemos hacer la parte C porque ya es extracción en múltiples etapas.
Entonces, hoy podemos resolver la primera y segunda pregunta. Entonces, lo primero que van a resolver es, ¿qué es? Lo primero que vamos a hacer es revisar la función de retención. Entonces, hagan rápidamente una gráfica ahí en Excel y miramos qué tipo de retención es. Si es retención variable o si es una retención constante o si es una retención constante especial. Una de las tres. No pueden ser las tres. Pues no puede ser de la forma R igual a K porque R igual a K pues no es. Entonces puede ser una variable o puede ser también una constante de la forma R' igual a beta. Entonces, por favor, hagan rápido una gráfica y la compartimos para ver cómo está la función de retención. Recuerden que si no tenemos función de retención, pues no podemos calcular en absoluto nada, ¿no? Entonces, Ya, profe, da una línea recta. Una línea, pero miremos una línea recta que puede ser horizontal o con cierta pendiente. Con pendiente. Entonces, ¿la compartimos, Valentina? Sí, señor. Bueno, entonces ya puede compartir. Es una línea recta. Y podemos escribir el modelito de esa porque necesitamos el modelo, ¿no? Necesitamos el modelo. Es una retención variable, ¿no? ¿Por qué la retención es variable? Es variable porque en la medida en que cambiamos el valor de X, pues cambia el valor de N, ¿no? ¿Qué pasa cuando X valga 0? Y cuando X valga 1, ¿qué pasa? Si quiere cambie Y por N para que nos quede más exacto. Ahí es Y, exacto, N mayúscula. Y colóquele ahí una X mayúscula, Valentina. Perfecto. Miren que si X vale 1, ¿cuánto vale N? 0. Vale 0. Y entonces esa retención es de la forma R' igual a beta, ¿no? Porque ustedes pueden factorizar ahí por 0,80, ¿cierto? Si la podrían reescribir. Le queda 0,8335 que multiplica a 1 menos X, ¿no? Que es la ecuación genérica de la retención constante de la forma especial. Entonces ya tenemos la función de retención. Listo, esa la guardamos por ahí. Muy bien. Ahora, ¿qué me dice el problema? Ya identificamos la función de retención. Entonces pueden escribir por ahí función de retención n como una función de x igual a s. Perfecto. Función de retención. Cada uno va a leer el enunciado y vamos a ver si el problema me dice, ¿qué me dice el problema? Si el solvente ataca a los inertes o no. Veamos que si hay alguna pista que me pueda llevar allá a decir si lo ataca, no lo ataca. Entonces yo leo el enunciado y no hay ningún indicio y entonces la segunda conclusión es de escribir que no hay arrastre. No hay arrastre y entonces eso lo escribimos en una ecuación, ¿cierto? No hay arrastre. No hay arrastre. Entonces, como no hay arrastre, pues simplemente lo que tengo que escribir es que todos los n de los e son iguales a 0. Ahí lo puede escribir, Valentín. Entonces, n sub e n sub e
Pero, profe, que para poder escribir el sub me toca escribirlo como ecuación, pero ahora... Sí. Después le colocamos los títulos. Escriba primero la ecuación, Valentina. N sub E igual a 0. Exacto. N sub E igual a 0. N mayúscula sub E igual a 0. Entonces, esa es la función. Entonces, y escríbale ahí función de arrastre. Función de arrastre. Exacto. Pero está diciéndome, no hay arrastre. No hay arrastre. No hay arrastre. Ahora, ya tengo dos datos importantes. Función de retención, función de arrastre. Listo. Bueno, ese es el primer paso que se hace para resolver un problema. Ahora, el siguiente paso, pues me dicen que van a liquidar 1000 kilogramos por hora de un material y me dan la composición. Entonces, el siguiente paso es colocar una base de cálculo. ¿Cuánto base de cálculo vamos a colocar? ¿Qué vamos a colocar de base de cálculo y cuánto vamos a colocar? ¿Cuánto? ¿Cuánto colocamos de base de cálculo, jóvenes? ¿Cuánto vamos a colocar, jóvenes? Los 960. ¿Cómo? ¿Cuánto? Los 960. No, cuando usted tiene flujos, lo más recomendable es colocar la base de cálculo en el tiempo. Entonces, para todo lo que hagamos quiere decir que está por horas. Base de cálculo, 1 hora. Siempre que tengan flujos, entonces ponemos la base en el tiempo. Por lo general, ¿no? Bueno. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Vamos a escribir las composiciones en base total del alimento y del agente extractor. Entonces, el X sub S del alimento, el X sub D del alimento y el X sub Y del alimento. Minúsculas, ¿no? Porque son bases totales, ¿no? Minúsculas. ¿Qué pasó? Allá, bueno, exacto. Y lo mismo organizar ahí, las copiamos. Colóquelo ahí y luego en una celda colocamos el valor para que nos quede más fácil. Al frente coloque el X, al frente, en la celda, al frente, a la derecha. Bueno, ahí, y al frente el valor. De la fracción de soluto, ¿cuánto es el soluto? Usted dice que es 38%, entonces 0,38. 0,38. La fracción de inerte, de soluble, de humedad, que es, ¿qué? El solvente, ¿no? X sub D, ¿cierto? Porque dice que el solvente es agua, entonces X sub D, X sub D, exacto, 0,2, o sea, 2%, 0,02, otro 0, y la fracción de inertes, X sub I, X sub I. Espero que los demás estén trabajando con la calculadora, porque ahora voy a empezar a preguntar cosas.
X sub Y, 60%. Pero revisemos si eso me suma 1, ¿no? Siempre tengamos esa precaución. A veces no nos da 1. Vean si eso me da 1 o no me da 1. Eso es para el alimento. El alimento. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el agente extractor. Para el agente extractor. O sea, E sub N más 1. Y entonces para el agente extractor, en lugar de usar X, pues usamos Y totales. Y siempre pues uno escribe los 3 valores, no importa que los otros valores sean 0, pero es mejor porque cuando empecemos, ahí coloca así como R sub 0, Valentín, R sub 0. R sub 0. Agente extractor, eso N más 1. Este puede copiar esta tablita y le cambiamos la nomenclatura para que le rinda. Y cambia X por Y. Exacto, pone su índice. Cerramos. Después la pone bien bonita ahí. Entonces vamos a mirar. Y lo importante es que ya no usamos las X, sino las Y. Minúsculas también, Valentín. Recuerden que siempre, porque ahora vamos a empezar a usar mayúsculas y minúsculas y entonces vamos a tener problemas. ¿Listos? Minúsculas. Entonces me dice que es agua pura. Si es agua pura, ¿cuánto vale Y? ¿Cuánto vale el soluto? ¿Cuánto vale el solvente? ¿Cuánto vale los inertes? ¿El soluto vale qué? 0. El solvente vale, la fracción del solvente vale 1 y la suma vale 1. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a calcular las corrientes, vamos a calcular las composiciones en base libre e inertes. Ahí al frente de la tablita, entonces, por ahí en eso ya está. Calcúleme el X mayúscula, entonces escriba X mayúscula. Pero ahí al frente ¿Copia esta misma tabla acá al lado y le cambio en mayúscula? Sí, sí puede ser. Sí. Y ahí le borramos lo que tengamos que borrar. Entonces, X mayúscula, mayúscula y N mayúscula. Y los demás valores salen. Y no hay que decir que es esto de sub D. O sea, acá pongo N. N mayúscula, sí, correcto. Y borra eso. Sí. Y vamos a calcular. Eso es para el alimento, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale X mayúscula? Pues simple, quíteme el S también. Mayúscula y ponga la retiñedita si quiere. Ese quítele la N. Sí. Y ahí, bueno, eso es para la corriente R0, ¿no? Entonces, si quiere escriba X mayúscula de R sub 0, porque ahora vamos a tener que hacer los balances de R sub 0. Exacto. X mayúscula de R sub 0. Exacto, ese. Mayúscula de R sub 0. Exacto. Y el N mayúscula de R sub 0. Hagan el esfuerzo y aprendan a manejar el tablero para las próximas para las clases que nos hace falta, porque ahí sí nos rinde más con el tablerito. Bueno. Y el N mayúscula.
Y entonces vamos a calcular el X de R0. Entonces el X de R0 simplemente es la fracción de soluto, entonces paréntesis, la fracción de soluto, sobre la suma del soluto más solvente. Cerramos. ¿Y cuánto nos da? Nos da 0,95. Y la fracción de inertes, N, pues es los inertes sobre la suma de soluto más solvente. Soluto más solvente. Eso me da 1,5. Miramos, chequeamos que el X debe estar entre 0 y 1, correcto, y el N mayor que 0. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ¿para qué? Y aquí no hay forma de decir de que deben sumar o no. Simplemente pues hay que hacerlo bien. Ahora vamos a calcular lo mismo ¿para quién? Para el agente extractor. Lo mismo para el agente extractor. Entonces es el N, pero Y mayúscula, de E su N más 1. E su N más 1. Y el N de E su N más 1. ¿Listo? Entonces, miremos la operación. Entonces, soluto sobre soluto más solvente. ¿Cuánto me da? Soluto más sobre soluto más solvente. Sobre soluto más solvente, ¿cierto? Más solvente. Y el N, pues, es inerte sobre soluto más solvente. Eso me da 0. Entonces, quiere decir que el solvente es puro. Solvente puro. Bien. Entonces, el primer paso. Vamos a calcular el solvente mínimo. Solvente mínimo. Entonces, vamos a escribir la ecuación del balance general. Entonces, ahora, N igual a A más B. Minúscula, porque vamos aquí hay más B y X mayúscula. Y entonces tenemos dos ecuaciones que son dos incógnitas ahí, A y B. Entonces vamos a escribir la primera condición. Cuando X es igual, X igual a X de R0, X de R0, todo mayúscula, N es igual a N de R0. N igual a N de R0. Entonces, escribamos ahí las dos ecuaciones. ¿Cuál es la primera ecuación? X igual a ¿qué? X mayúscula igual a 0,95. No, pero, bueno, X igual a 0,95 y N igual a ¿qué? A 1,5. Exacto. Borrémoslo ahí abajo.
Y entonces, si quiere, escriba ahí, luego aquí entre todas la vamos a resolver. Escriba ahí debajo, resuelva, resolver, de la primera ecuación. Primera ecuación, 1 con, ¿cómo es la cosa? Resolver. Pero me falta otra condición, me faltan dos condiciones. Falta otra condición. No, ahí está bien. Esto lo podemos copiar desde bajito también porque tengo la otra condición para armar el sistema de 2×2. Entonces, la otra condición es cuando x es igual a y de e sub n más... No, así, exacto. Cuando x es igual a y de e sub de n más 1, y, mayúscula, de e sub n más 1, n es igual a n de e sub n más 1. ¿Listo? Bueno, alguien que tenga por ahí una calculadora a mano para que nos ayude. A ver, ¿está por ahí Víctor? No. Víctor. Sí, profe, estoy aquí. ¿Está listo? Bueno. Pues estoy siguiendo a Valentina, pero listo. Pero tenga por ahí la calculadora a mano para que nos rinda. Entonces, escriba ahora sí, Valentina. Bueno, pero ¿cuánto vale x y cuánto vale n? Entonces, la otra ecuación. Entonces, la duplica y entonces cuando x vale y, ¿cuánto vale y? 0. 0. ¿Sí? N, ¿cuánto vale? 0. 0, ¿no? Ahí está, por eso uno siempre va escribiendo ya los datos. N vale 0. N vale 0. Ahora sí, entonces escriba resolver, resuelva. Resuelva. Resolver, o sí, o como quieran. Resuelva. Y entonces planteemos las dos ecuaciones. La primera, la primera ecuación es 1,5 igual a A más B por 0,95. Y la otra ecuación, y Víctor nos ayuda a resolverla, por favor. Profe, pues me da que A es 0, pues lo podemos ver ahí, que B es igual a 1.5789. $1.5789. A ver. Entonces, resolviendo esas dos ecuaciones, ¿cuánto nos da A y cuánto nos da B? A nos da 0, ¿no? Entonces, esa recta, entonces escriban recta de operación. Recta de operación. La recta de operación nos queda que es de la forma, ¿qué? 1,57 tal, X, ¿no? Con todo, hay que colocarle todos los decimales. Bueno. 37, listo. Entonces, ahora si escriban ahí, vamos a resolver la función de retención con la recta de operación. Ustedes escriban ahí, resolver. Bueno, exacto. Recta de operación. Entonces, mire que aquí, pues como el solvente era puro, pues la recta de operación pasa por el origen, ¿no?
Si usted grafica esa recta, pero después ustedes lo pueden hacer con más calma, si grafican esa recta, pues va a pasar allá por el origen del sistema coordenado. Entonces ahora resuelvan, les dice, resuelvan eso contra la función de retención. Y la función de retención la escriben ahí, la resuelven y encuentran las coordenadas del mínimo. Y la recta de operación, ¿cómo era? La teníamos, la función de retención. Exacto. 0.8335X, así, 0.83. Exacto. Entonces, ahora vamos a resolver simultáneamente esas dos ecuaciones, función de retención. ¿Listo? A ver, alguien que nos colabore con esa... Con esa solución. ¿Quién está por ahí que nos ayude? A ver quién está pegándole a la calculadora. Simultáneamente. Y entonces van escribiendo por ahora ahí las variables X mínimo y N mínimo. Y el N mínimo. Profe, solo para resaltar, el X mínimo es el punto en donde las dos rectas están igualadas, ¿es cierto? Donde se cortan. Sí, es resolver, donde se Eh, cortan las dos ecuaciones. Aquí nos dio recta, ¿no? Pero puede ser que no, la función de retención puede ser una función no lineal y la otra es por eso la recta de operación siempre tiene que ser recta, eso sí, no tiene discusión. Usted las iguala, n iguala de un 2, de 2 por 2 o las iguala. Sí, señor, el X da 0.345999. 0.34, 59. 54, perdón, 54.99. 24.90. ¿Y el N? El N puede reemplazar en cualquiera de las dos. Sí. Pero es que a mí no me gusta por reemplazar esto, Víctor, porque si uno se la embarre, entonces simultáneamente, siempre acostumbrémonos a hacerlo simultáneamente. 0.5455. Listo, David, gracias. ¿Cero qué, David? 54.55.26. Listo, gracias, David. Bueno, muy bien. Tienen ustedes esos valores. ¿Qué me hace falta calcular? Ahí me faltó un pedacito para calcular. Entonces me falta calcular el R0'. 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 Todo mayúscula, ¿no? R sub 0'. Solamente una primita, que bueno, igual. Entonces quedamos la ecuación ahí. Quedamos la ecuación y luego la calculamos numéricamente. Entonces, igual a R0 por 1 menos X sub I. R0 mayúscula, ¿no? R0 igual R mayúscula 0 mayúscula 0 paréntesis 1 menos X sub I. 1 menos X sub I. X minúscula sub I. Se ve que aquí hay que tener mucho cuidado con la nomenclatura. X de inerte.
Es correcto. Y entonces, ¿cuánto nos da esa operación? Entonces, R0, ¿cuánto era que valía? 1000, ¿cierto? Entonces, ¿qué iba ahí? 1000 igual a 1000. Y entonces, ¿cuánto nos da esa operación? X y ¿cuánto nos daba? 0,6, ¿no? 0,6. Sí, profesor. Sí. Entonces, eso nos da que 400. Ahora, pues, simplemente, si quiere, Valentina, haga un favor, deje de compartir y yo comparto para que ustedes puedan calcular al menos el mínimo. Gracias, Valentina. Y ustedes ya pueden calcular el solvente mínimo. Mira, ahí está. Cualquiera de las dos ecuaciones pueden calcular el solvente mínimo. Bueno, quedamos ahí, entonces en la siguiente terminamos. Traten de aprender a manejar el tablero para que nos rinda. Muchas gracias. Nos vemos mañana a las, ¿qué horas el parcial? ¿Qué horas dijimos? Voy a el parcial a las 9. Empezamos a las 9 en punto, pero yo voy a abrir desde antes para poderles dar las orientaciones y todo. Bueno, nos vemos mañana. Muchas gracias. Chao.